¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas por la 530. Son las 4:06 y es la jornada de miércoles y estamos listos para hasta las 6 compartirnos algunas historias, de esas que nos alegran, de esas que nos desafían, de esas que nos llevan para adelante. En definitiva, hay de todo siempre, pero todo muy humano. Por suerte no venimos perdiendo esa humanidad a pesar de todo. ¿Cómo anda la barra? ¿Qué dice Luis Pablo Giníger? ¿Cómo estamos? Muy bien, Pablo, ¿cómo andás? Bueno, ¿Vos bien? Estoy escuchando un poquito bajo, ahí lo voy Sí, a arreglar. a mí me pasaba lo mismo. Ahí mirá, estamos. que somos nosotros. ¿Qué dice Néstor Restivo? ¿Cómo ¿Qué andás? tal, Pablo? Muy ¿Bien? bien, todo muy bien, por supuesto. Está, Y ahora con las garrapiñadas que trajiste. Sí, les traje. Vieron que Vamos yo cuando a paso por ahí. Y le quiero mandar un abrazo. A ver, primero voy a repartir. Tengo 2 almendras y tengo una castaña. Elijan ustedes. No, lo querés? que toca, la suerte es loca. No sé, bueno chicos, castaña para Néstor, Muy bien. almendras para Luispa y la repartimos con... Y le quiero mandar un gran abrazo porque hoy anduve por ahí a nuestras amigas ya del programa, a Rosana y Ana, que atienden ahí el puestito de garrapiñadas. Es la esquina de Reconquista y es Rivadavia ahí, ¿no? Rivadavia. Reconquista... Está, si mal no recuerdo, hay un banco francés y el Banco Nación. Exactamente. ¿En una de esas dos veredas o sobre la plaza? No, está en una de esas 2 veredas, en una de esas 2 esquinas. ¿Estamos en condiciones de afirmar que es el primer canje del programa? No, no es canje porque ¿No tiene un cartelito me ofreció. que escuche que vuelvan las ideas? Me ofreció, pero no le acepté el canje. No, te voy a decir la verdad. Me regaló algo que no había probado. Viste, va saliendo. La verdad va saliendo No, a la porque luz. primero me dice, no, a vos tanto. Y yo dije, no, cobrame lo que me tenés que cobrar. Y después me mandó de regalo, estaba Rosana. Le mando un abrazo a Rosana y a Ana. Insisto, vayan por ahí porque se come, es muy rico. ¿Pero escuchan el y son muy programa? buenas. ¿Tienen la radio? Escucha el programa en la que no está laburando o la mamá, a ok. veces también. Pero ya le ha pasado que ha ido gente de que vuelvan las ideas diciendo que vine porque en la radio no sé qué. Y me regaló algo que no había probado, que es nuez garrapiñada. Uy, qué rico mirá debe qué ser rico. eso, ¿eh? Y está muy bien, porque vieron que la nuez es un poquitito más amarga. Es más amarga, sí. Y está muy bien. La disfruté con una copa de vino mirando una serie linda en estas noches. Bueno, Mirá qué bueno. Así que muchas gracias. Y De me paso- acordé y les traje. De paso les digo, quizá lo conocen, pero ambos edificios, el del Banco Nación, Sí. en esa esquina, donde ¿Cuál? originalmente estuvo el Teatro Colón hace 1500 años. ¿En ¿Sabías serio? eso? No sabía. El Teatro Colón estuvo ahí hasta que se incendió. Estamos hablando Siglo de que XIX. está de la esquina que está más cerca Hacia de el Casa bajo, Rosada. Sí. Claro. claro, la de 25 de Y mayo después justo. Allí construyeron están eso. Ana y Rosana. Bueno, Sí. que es el Banco Nación. Y de la vereda enfrente está el Banco Francés. Esos dos edificios son espectaculares Ujú. para entrar y disfrutar de verlos nada más. Hay muchos edificios así en Buenos Aires, pero esos dos son particularmente hermosos, arquitectónicamente, ¿no? Sí, bueno, hay muchos edificios de bancos por esa Sí. zona que son espectaculares. El viejo banco de Boston sobre Bueno, yo hice la sobre visita Diagonal, guiada, que ahora también, es el Banco claro. Chino, el ICBC. Ah, mira. Ese es espectacular. claro. El Banco Provincia también es muy bueno. El Bartolomé Mitre creo que está. Con Al terrazas Al incluso. Nación entré, al francés no, el Nación es espectacular. Me quedé con las ganas, quedó pendiente hacer una visita, el tour de la ciudad. ¿Vieron que se Sí, hace? debe ser muy lindo. Debe ser muy lindo hacerlo. No sé si entran si alguno que entre en esos edificios, cada uno de esos edificios debe tener visita guiada seguramente. Sí, sí. Pero el otro día almorcé con un empresario fidero. Ajá. Ahí en ¿Qué comieron? En el Pasta. Palacio Barolo. Claro, bueno. Un En el asado. edificio Barolo, en el Palacio Barolo. Sí, sí. Acá, a Eh, la vuelta. Sí, acá muy cerquita, un lugar se llama que tiene color de rosa. Una pantera rosa. Sí, que Se está come bien abajo. y se come La barato. panera. La La- panera rosa, sí señor, Sí, perdón, la la panera. pantera. No, porque tiene una Claro, sí, remera. es un juego de palabras. Tiene una remera, bueno, y se come muy bien y es barato. No es tan caro. Pero él decía algo muy interesante, muy observador de todo eso. Decía, acá, esta parte de Buenos Aires se construyó cuando había una riqueza tremenda. Lógico, y se hacía, y se gastaba en todo eso, los detalles que tienen esos Y edificios. es la Argentina la que quiere volver Milei, lo que pasa es que era microscópica. Exactamente. O sea, como Feynman decía eso, tenemos una ciudad puerto espectacular y un país que es una villa miseria. Digamos, no es que sea tan así, pero... José Pablo, José Pablo. Sí. Sí, el otro... No. está bien. O sea, tenemos una ciudad espectacular, eso lo dice cualquiera, turista o porteño. El problema es que cuando se construyó eso, era una élite muy que no derramaba ni distribuía demasiado el resto del país, estaba todo concentrado en Claro. Buenos Aires, ¿no? Y además era muy poca población y los recursos de exportación
de alguna manera alcanzaban para sostener eso, para avanzar en ese sentido. Claro, después lo que empieza a ocurrir es que no termina no es un país para todos, digamos, ¿no? Y eso es muy interesante porque llegamos a esa reflexión. Y después terminamos discutiendo, nos volvimos juntos en el subte A, porque tiene la oficina por ahí en Caballito, y nos fuimos discutiendo. Él decía, un día lo podemos invitar a charlar, es muy, muy agradable. Estábamos conversando sobre los problemas de la importación, de la apertura importadora, y me explicaba un poco de la industria, sobre todo del fideo seco, ¿no? El de paquete del almacén. Claro, y yo iba con el tema de los fideos de Albania. Y es muy interesante, él decía que por más que abran las importaciones, es una industria en la que es muy difícil penetrar, porque hay costumbre, no es tan sencillo meterse en la dieta de argentinos y argentinas, no es que ves fideo de Albania y vas y lo compras, aunque dice el fideo es bueno. Y entonces él decía, no, el gran problema, viste que toda la charla termina siempre en la gran discusión a ver cómo resolvemos el país. El gran problema es la deuda, decía, es el problema. Y yo decía, no, la deuda es la consecuencia de la alternativa de modelos, que en definitiva es de la distribución de la riqueza. Y nos fuimos todo el recorrido de la línea A, yo me bajé antes. Linda charla. Muy buena, y además sí. con alguien, porque a veces cuando decimos empresarios, hacemos una generalización y que estamos hablando de las grandes corporaciones que tienen capacidad de incidir en las decisiones económicas y no necesariamente del empresario pequeño y mediano que sufre, que puede tener, por supuesto, miradas distintas o intereses distintos que tiene el laburante, pero más o menos entiende que para poder vender más necesita que la gente tenga un mango en el bolsillo. Y paradójicamente decía que le estaba yendo muy bien, que en las crisis le va bien, porque la gente baja de la carne al pollo, del pollo al fideo y del fideo después a la polenta y eventualmente al arroz, ¿no? Pero que en crisis hay más consumo de fideo seco. Es todo un dato eso que acabas de dar. Y sí. bueno, claro. no lo decía con gusto, lo decía compungido, pero bueno, son charlas que enriquecen porque a veces uno le falta cierta perspectiva y cierta mirada y tratamos de recuperarla. Bueno, todo esto para decirles que vayan a comprarle a Rosana y a Ana claro. En esa esquina del Banco Nación, entonces, ¿no? Sí, en la que da abajo es Banco Nación. La van a ver ahí, está, y díganle, capaz que si le dicen que escuchan que vuelvan, le regalan como a mí una nuez garrapiñada. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, jornada de miércoles, como sí. Todos los miércoles ya estamos acostumbrados, movilización de los jubilados, con una particularidad, luego de una reunión de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, resolvieron sumarse, no hoy, sino sumarse de ahora en más, así que los distintos organismos van a participar también de la jornada de los miércoles que los jubilados vienen sosteniendo hace ya muchísimos años, no desde que empezó el gobierno de Javier Milei, sino hace muchísimos años, así que estamos atentos a lo que ocurra sí. En la calle, mientras en el recinto también ocurren cosas, ¿no? Bueno, en el recinto ocurrió, yo dividiría dos partes lo que pasó en el Congreso. Escuché todo, hasta que entramos al programa, escuché todo lo que se venía discutiendo. Como ayer explicó Luispa, había en tratamiento en términos de temas, ahora explicamos particularidades, se estaba hablando de presupuesto universitario, presupuesto para el Garrahan, también la modificación del tema de cómo se lidia con los decretos, las atribuciones del presidente, también había temas de retenciones, etcétera. Es una agenda incómoda para el gobierno. La primera pregunta era si iba a haber quórum. Se consiguió quórum. Y acá, en paralelo, aparecen las discusiones del gobierno con gobernadores. Pero claro, como no habían pasado por comisión, porque las comisiones están trabadas por el gobierno, si un proyecto de ley no pasa por comisión, bloqueadas, no tiene dictamen, decir, ¿no? Claro, entonces no lo puede llevar al recinto y todo se va demorando. ¿Hasta cuándo quiere demorar el gobierno eso? Hasta octubre, porque cree que en octubre, probablemente por comparación va a tener una mejor representación, pero se le empiezan a cortar los tiempos. Porque el modelo económico, bueno, apareció el JP Morgan que dijo, muchachos, agarren todo y salgan de los pesos, váyanse, y porque los gobernadores están bastante calientes. Entonces algunos planes van saliendo muy distintos. El dólar subió bastante, dicho sea de paso. En ese contexto, llegan al recinto, necesitan 2/3 para aprobar estos proyectos, o para poder tratarlos, porque no tienen dictamen de comisión. Como no lo lograron, están emplazando a las comisiones, es decir, obligando a las comisiones a que traten esos temas. Es importante, se avanza, lleva un tiempo más. Ahora, esto es lo que estaba pasando en este rato cuando llega a la radio. Antes, desde que comenzó la sesión,
cerca de las 12 del mediodía, eran todas cuestiones de privilegio. Y las cuestiones de privilegio iban respecto de la condena a Cristina. Declaraciones, digamos. Cuestiones de privilegio, y la apuntaban cuando vos tenés una cuestión de privilegio contra Luis Pablo Giríger por tal y por tal cosa. Sí. Por tema YPF. Por tema Israel, Israel respecto del tema Gaza. Ujú. No saben la cantidad de cosas que se dijeron. Algunas interesantes en cuanto a temas y debates, pero el nivel de algunas exposiciones, yo iba a decir, no está a la altura, pero en realidad lo que ocurre es que chupa todo lo que es la discusión pública promovida desde el propio presidente. Es decir, lo que el presidente hace en términos de violencia verbal, en términos de emocionalidades, se traslada directamente. Algunos son efusivos y lo hacen bien y lo hacen con razón, no estoy hablando de eso. Pero otra vez se dijeron cualquier barbaridad. Algunas de las cosas las vamos a escuchar en un ratito nada más. Y algunas otras posiciones son interesantes. Yo rescato, por ejemplo, la de Miguel Ángel Pichetto respecto al tema YPF, me resultó interesante. Hay una de Juliano del Radical, que también está. Pero bueno, si quieren después nos metemos más en detalle con el tema, porque está Fabián Waldman, que está, entiendo yo, dentro del recinto, en el Congreso, en las afueras, por supuesto, hay protestas. Hola Fabián, te escuchamos aquí en Que Vuelvan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, exactamente, estoy en el primer piso, en el Falco, prácticamente asistiendo desde el comienzo de esta sesión que, como vos bien describís, ha tenido un largo recorrido hasta ahora y que recién hace aproximadamente media hora empezó con las cuestiones específicas que tienen que ver con el día de la fecha, Sí. y que, como vos bien explicabas, están los emplazamientos para que Expert abra la puerta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se puedan tratar todos aquellos proyectos que incumben la financiación y, por ende, la necesidad de que esta comisión participe. Hasta ahora Sí. se aprobó que la semana próxima, es decir, el 8 de julio, a las 2 de la tarde se trate el tema del Garraham. A las 4 de la tarde se trate el tema del presupuesto universitario. Y ahora se está terminando de definir que a las 10 de la mañana del mismo día, del 8 de julio, se Sí. trate el tema de que tiene que ver con ciencia y técnica. Bien. De Bueno, esta manera, ¿por qué se ponen todas el mismo día? Porque son trámites, han sido aprobadas en cada una de sus comisiones esos proyectos, y lo que necesitan es una mayoría para ser aprobadas en la Comisión de Presupuestos. No, o sea, la intención es que directamente se vote y en un trámite rápido se aprueben para pasar al recinto, Pablo. bien. Está muy bien que aclares y que pongas un nombre propio arriba de la mesa, porque José Luis Espert, por ser el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Geles, el vice, es el que tiene la responsabilidad de convocar a la comisión y de llevar adelante el orden, digamos, ¿no? El trabajo de esa comisión, y claramente ahí hay un bloqueo, porque el gobierno eventualmente sabe que por cómo están las cosas, muy distintas al año pasado, las elecciones, el deterioro de la vida en las provincias y las dificultades para afrontar los pagos por parte de gobernadores, por los sucesivos recortes, porque se van acumulando, digamos, de recursos a las provincias, va cambiando un poco la correlación de fuerza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la mayoría en el Congreso se volvió revolucionaria? No, de ningunísima manera. Sencillamente son lugares de negociación de toma y daca, y al gobierno le van a hacer sentir el rigor de esa negociación. Entonces, el gobierno quiere postergar el recinto porque probablemente se vio obligado otra vez a vetar. Y el veto en este tiempo no va a pesar igual que el año pasado, que los vetos del año pasado, el tema universitario y el tema jubilaciones. Porque hay más gente en la calle, porque se entendió que el denominador común es de cada una de las situaciones de dolor, tiene que ver con el ajuste del gobierno, entonces la escena no es la misma. Y habrás visto también, Fabián, te hago una pregunta antes, porque se decidió el fin de semana que el 9 de julio queda fijo el feriado, no se traslada, no se pasa para el viernes, es inamovible. Quiere decir que el 8... hay que ver el tema de los diputados y diputadas que viajan, que vuelven a sus provincias. Claro. Bueno, aquí fue una propuesta, de hecho, de la diputada Margarita Stolbizer, Sí. planteando esta situación, fue dejada de lado, absolutamente, diciendo no podemos tomarnos la licencia de no poder estar aquí presentes, con lo cual se sostuvo la jornada del 8, Pablo. Bien, ¿no? a mí En me ese parece, sentido.
A mí me parece bien, porque son cosas muy importantes. Sacate el pasaje con tiempo, o eventualmente te quedás a dormir, o no sé, pero no, la patria te requiere en el Congreso Nacional. Una vez, Sí, tomate una esto, vez que andate en auto, Claro. volvete en auto como hacías durante la pandemia. Sí, a cualquier veces cosa. si las distancias son largas puede ser peligroso. Yo recuerdo algunos... Peligroso y que no cosas. te den bien los tiempos Y también. que puede estés ser. muy cansado manejando, Sí. bueno, qué sé yo, puede ser, pero bueno, resuelvan, Quédate, qué sé yo, claro. es el laburo. Bueno, por supuesto todo lo que vos hiciste referencia y que pasó en la previa, ya algo hicimos y contamos durante el programa de Carlos Polimeni, Sí. pero fue muy distintivo, por ejemplo, la cuestión con la presencia de Gerardo Milman, Sí, y de alguna manera la referencia que hizo a él, estoy haciendo de Rodolfo Tailade, y la defensa después encendida que hizo por un lado la diputada Giudici del propio Milman, sí. y el propio Milman, que dijo que hay gente que quiere hacer justicia por mano propia con su caso. Así es. Dijo otra cosa Milman, dijo otra cosa. Milman dijo, yo confío en la justicia y uno Sí. es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y dijo, Sí. si quieren buscar autoría intelectual, refiriéndose al atentado contra Cristina, Sí. busquen del otro lado, dijo. O sea, Sí, Milman, sí. Milman sigue insistiendo y sugiriendo que hubo un autoatentado. Sí, y dentro de este contexto, bueno, lo que va a acontecer hoy aquí a las 6 de la tarde, con una conferencia de prensa brindada por diputados de Unión por la Patria, Sí. quizá haya algún aliado presente también, por la situación de Alesia, a la que le se han sumado otras detenciones durante la jornada de hoy, de gente que también vinculado a tirar caca a la vereda de Espert. Una de las cuestiones que ha sido ventilada claramente por, entre otras, Luana Volnovich, Sí, que habló de la doble vara de la justicia, muy dura, trayendo a Volnovich. colación, sí, trayendo a colación imágenes de la horca, de las antorchas, de la época en que muchos hoy oficialistas estaban en la oposición, y también desde ese lugar le dijo, esto no hay más lugar para seguir con estas discusiones, digamos, dio Sí. a entender que no había más espacio, a lo cual reforzó Florencia Cariñano, señalando que van a ir a la justicia contra, o por lo menos plantear una situación dentro de la propia Cámara contra Espert. Dijo cada una de las veces que amenazó y habló en contra de los diputados del kirchnerismo, y allí el contrapunto con también que había sido previo, después hablaste de otras cuestiones, de Sí. Ahmechet con Lorena Pocoy, Bueno, por la situación Ese cruce, Fabián, ese cruce fue muy fuerte también. Ahmechet, muy fuerte, muy fuerte. defendiendo la posición del gobierno de Israel, no estoy hablando ni del pueblo de Israel, estoy hablando de el gobierno de Netanyahu. Lorena Pocoy, que en un momento se acerca al estrado, algo ocurre, algo le dice. No, Se eso no- acercó a hablar con Martín Menem, Sí, con Martín Menem también hubo un cruce fuerte, después fue el turno de ella. estuvo y muy bueno, dura y déjame decirte, muy bien Lorena Pocoy, que Sí, sí, muy bien, sí, Lorena bueno, Pocoy. la verdad que, bueno, desde una posición del judaísmo a la cual muchos adherimos, porque de alguna forma creo que en un sector de la colectividad en el cual me siento representado, nos viven acusando de antisemitas, lo digo Claro. por mí, lo digo por Berkovich. Sí. Bueno, la propia Lorena Pocoy dice, yo, mis antepasados Claro, sufrieron, justamente, por eso sufrieron lo el digo. holocausto, tengo todo el derecho de decirle que lo que ustedes están haciendo, que lo que está haciendo el gobierno de Israel es un genocidio. Sí, sí. Muy, sí, muy sí. duro, Y- muy duro. Sí, y además involucrando al país en una guerra de Así la es, cual así no es. tiene ningún sentido. Pero bueno, a ver, ahora nos está hablando Carolina Gagliar, Sí. hace un segundito, sigue hablando de ella. Ahí la estamos escuchando, a ver, Ah. le compartimos un poquito del discurso. Ah, no, es la diputada Márquez, la diputada Nidia Márquez de La Libertad Avanza. A ver. Ahora, no hay duda en la interpretación porque es bien clara. El 128 dice que solo las mociones de orden interrumpen el tema que se está tratando en el orden que están establecidos. Bueno, están en discutiendo el- algo Están hablando del sobre el desarrollo. tema Libra, Pablo, en Ah. estos momentos, sobre el tema de la discusión del tema Libra, porque Germán Martínez puso en claro que no pueden, habló del mal gobierno de la Cámara por parte de Martín Menem, Sí.
se lo señaló diciendo que, bueno, las comisiones que no funcionan es porque ustedes no quieren, y además se les antoja que tratemos temas en distinto orden, en el orden que ustedes quieren, hablando justamente de la discusión de Libra, que querían posponerla para el final, cuando sabemos que en general al final todos se retiran, con lo cual la posibilidad de que hubiese quórum o no está en discusión, pero bueno. Recordemos, Fabián, recordemos ahí, lo que tienen que definir es las autoridades de la comisión, porque siguen empatados en la comisión y dice, bueno, que lo resuelva el cuerpo, y el cuerpo se hacen los giles, como vos decís, lo patean para el final, se levantan todos, no lo terminan de resolver, entonces la comisión tiene muy pocas atribuciones para seguir investigando. Muy buen aporte, Fabián, en ese sentido, eso nos lo habíamos perdido. Bueno, y ahí tenés para cerrar el emplazamiento que también planteó Maximiliano Ferraro para la semana para el día 15, creo, de julio, para justamente esta comisión, porque recordemos que no tienen más reuniones habilitadas, ya que no tienen presidente. Las últimas 2 reuniones habían sido justamente como resolución de una cuestión sin salida en la sesión anterior, en la que habían acordado que iba a haber 2 reuniones de los integrantes para la investigación Libra. Claro. Bueno, Fabián, si te parece, volvemos cuando haya novedad o para hacer un resumen, no sé cuánto más va a durar la sesión, pero volvemos para un resumen de mínima, y si llegás a salir, por supuesto, a lo que está pasando. Vos mandás. A las órdenes. Hasta luego. Gran abrazo. Bueno, allí estaba Fabián Waldman, gran trabajo desde el Congreso, muy importante, lo que la política argentina se vive en la calle. La política argentina se vive eventualmente también en tribunales internacionales, se vive en el momento del modelo económico, pero también en el Congreso. Es clave el Congreso, y sobre todo porque vamos a tener elecciones que van a modificar la correlación de fuerza para todas estas cosas. Enseguida repasamos algo de lo que dijo Fabián, aclaramos o en todo cosas. Caso, para sumar la denuncia que hizo hoy temprano la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en relación a la persecución que hay en general a militantes de ese espacio político, de la Cámpora en particular, vinculados al caso al que hacía referencia Fabián Waldman, ¿no? El tema de Alexia. Si querés en un ratito entonces lo completamos y contamos en síntesis qué es lo que dijo Mayra Mendoza. ¿De qué vamos a hablar, Néstor, en un ratito nada más? Está reunido el Mercosur en Buenos Aires, ayer fue el turno de los cancilleres, mañana va a ser el turno de los presidentes, vienen los presidentes de la región. Se avanzó en un acuerdo comercial con los países pequeños de Europa, vamos a hablar de eso, pero sin duda la comidilla va a ser la visita de Lula, tanto por cómo va a ser su vínculo con Milei, tienen que estar en un mismo ámbito discutiendo, y también la visita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque Lula fue autorizado por la justicia argentina a visitar a Cristina. ¿Tiene fecha eso? Llega esta noche Lula, algunos arriesgan que va a a ser hoy mismo y otros dicen que va a ser mañana, no tengo precisión. Si es hoy, qué noche vamos a tener, ¿no? Qué nochecita vamos a tener. Imagínate lo que va a ser ese lugar, ¿no? Ese lugar, claro. Sí, la autorización del juez, bueno, después lo hablamos más, pero es como que lo autoriza, pero le pide que cumpla con los requisitos que tiene la condena en términos de los tumultos posibles. Es medio ambiguo. No sé si hay horarios, ¿no? ¿Hay horarios de visita? No lo sé. ¿Y qué quiere? O sea, le está diciendo no salgan al balcón. Sí, pero la imagen va a ser Cristina y Lula. No, es más, no salgan abrazados al balcón. Claro, y no sonrían. Y no si les ocurra sonreír. No, lo que puede suceder alrededor, pero eso es inmanejable. O sea, la gente tiene libertad de tránsito. Llevale flores, da tu pésame, ¿no? Que tenga toda una cosa medio lúgubre, no vaya a ser que haya ahí una cosa de levantar ánimos. De levantar ánimos, de celebración de la lucha. No. Bueno, en un ratito lo vamos a hablar. Quiero contarles, después vamos a repasar lo que dijeron algunos diputados respecto al tema YPF, pero antes de irnos a la primera tanda les quiero adelantar una charlita que vamos a tener en la segunda parte del programa. Ahora vamos a hablar temas residentes, porque tomó una decisión el gobierno. El gobierno, lejos de recular, acelera, ¿no? En el conflicto. Un decreto insólito de parte del gobierno nacional que modifica el régimen de residencias médicas en los hospitales. Yo quiero decirles que, y especialmente se lo digo a la audiencia de la 530, en la segunda parte del programa, de alguna u otra manera, Eve de Bonafini va a estar aquí en nuestros estudios. Porque vamos a charlar con alguien que estuvo trabajando con Eve hombro con hombro, espalda con espalda, de gran confianza, es un gran amigo, además, muy buen periodista,
y estuvo con Eve en eso que nosotros siempre queremos transmitir desde el programa y que nos encantaría que la política se contagie. Y cuando digo la política no digo el dirigente partidario, digo organizaciones sociales, dirigentes de los sindicatos, dirigentes también por supuesto de la política, que es entender la tarea de crear el acontecimiento político que encienda alguna chispa, que movilice. Vieron que pero ayer nos preguntamos en el arranque del programa, ¿qué moviliza? ¿Qué cosas movilizan hoy por hoy? Bueno, tiene una pizca de emoción, tiene una pizca de ingenio, tiene una pizca de oportunidad, tiene una pizca de coraje, tiene una pizca del sentido de la oportunidad, de identificar, de hacer una buena curaduría de cuáles son los temas que están en la superficie y donde se puede generar un acontecimiento político que movilice, que impacte. Y vamos a hablar de todo esto en la segunda mitad del programa con este amigo que es de alguna manera una forma de que Eve esté aquí un rato con nosotros. 4:30 de la tarde. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Somos radio. AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda. Impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. Atención, gente de Claypole. El sábado 5 voy a estar por ahí. ¿Dónde? En la casa Claypole de Rodolfo Colliet 1021 haciendo Desinteligencia artificial. En la era de la locura, la crueldad y el desquicio, 90 minutos de humor para aliviar la realidad. Sábado 5, la casa Claypole. Te espero, porque la resistencia también se hace con humor. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passlight. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información
análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. 7 minutos, 10 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Vieron que hoy se rompió un récord de temperaturas bajas. Sí, en más de 30 años, ¿no? En 34 años, 91, creo, una cosa por el estilo. Otro paralelo con el Menemí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, igual sentí más, me resultó más doloroso el frío de días anteriores que de hoy. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sí. Quizá tenga que ver con la humedad, Claro, o algún otro factor, ¿no? Alguna cosa de esas. ¿Qué es lo que se viene mañana? Jueves mínima 2, máxima 13 grados, despejado, alguito nublado sobre el final. El viernes mínima 6, va subiendo un poquito la mínima. Vamos teniendo mejores temperaturas hacia el fin de semana, lo cual viene bien. Bueno, eso por un lado. Y por otra parte, ya nos vamos a la nota, decirles que hoy hay Copa Argentina para futboleros y futboleras. Hay Copa Argentina, juega Racing Club de Avellaneda frente a San Martín de San Juan. ¿Se sigue jugando este torneo? Me llama la atención. ¿Cómo se sigue jugando? Es el mejor torneo de la República Argentina. Para Flavio, ya nos vamos a cruzar. A las 18:45, Racing San Martín de San Juan, 21:15, Platense Independiente Rivadavia de Mendoza. Y un gran saludo a la gente de Liniers, que hoy cumple 94 años de su fundación. Los clubes de la Argentina. Mundial de Clubes se empieza a jugar viernes y sábado, ¿verdad? Viernes y sábado creo que es la próxima fecha, cuartos de final. O sea, dos partidos por día, seguramente. 2 partidos por día. Bien, y después les voy a contar algo, porque en la familia tenemos final. No quiero meter presión, pero final frente a Boca este fin de semana, no el otro. Y ahí vamos a estar alentando, o sea, todo un momento. Después les cuento. Bueno. 4:40. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, antes de saludar a Elian Chali, que es médico residente de Clínica Médica del Hospital Posadas, la situación de Garrahan es tremenda, se lleva un poco la marca del resto de los hospitales nacionales. Lo del Posadas es tremendo, es dramático, de la misma manera, digamos. Pero antes de saludarlo a Elian, Luispa, más o menos le damos un contexto a la decisión que hoy toma el gobierno respecto a residencias nacionales, ¿no? Un panorama muy complejo, porque en el medio de los reclamos de aumento salarial, lo que hace el gobierno a través de este decreto es modificar el reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas, y a partir de ahí convierte lo que hasta ahora era un salario, con todas las características que vienen denunciando los residentes de los hospitales, pero un salario al fin, en una beca, y establece 2 opciones. Dice el gobierno, bueno, a partir de ahora los médicos residentes van a tener que elegir, o pueden elegir, entre 2 opciones. La beca institución, que es un modelo de beca
sin prácticamente ningún descuento o ningún descuento y con cobertura de ART por mala praxis, Sí. que es algo que para los médicos, por supuesto, es importante. Y la otra opción es la beca ministerio, que acá sí van a tener los descuentos de obra social y otros descuentos, por ejemplo, los previsionales, es decir, van a ganar bastante menos que con la otra modalidad, pero no es un salario, sino que es una beca, ¿no? Sí. Esas serían las dos diferencias. En una, para pasarlo en limpio, en la beca institución recibirían más de bolsillo, pero no tienen aportes, y en la beca ministerio recibirían menos, pero con los aportes. Esta es la fórmula que encuentra el gobierno nacional para decirle, ¿quieren cobrar más? Sí. Bueno, opten por la beca institución. Claro. De esta manera van a cobrar más. No, aportes no, Claro. pero van a cobrar más. Y son becas de formación, así están planteadas en el decreto. Por eso decíamos, lectura general, el gobierno, lejos de recular, avanza, digamos, ¿no? Ahora sí, lo saluda Elian Chali, les decía, médico residente de Clínica Médica del Hospital Posadas. Elian, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso, Luis Pagíniger y Néstor Restivo, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien, ahí acomodamos un poquito de todas maneras. Bueno, Elian, a ver, antes de preguntarte por la escena general de residentes del Posadas, ¿cómo recibieron esta información, esto que estamos tratando de detallar aquí con Luispa? Bueno, mirá, en primer lugar, era algo que ya anticipábamos, era una información que circulaba porque se habían encargado las autoridades del Ministerio de tener reuniones con residentes al azar que habían citado del Hospital Garrahan para informarle de esta posibilidad, algo que no explicitaban que se iba a dar con tanta celeridad. Nosotros ya veíamos venir que se avanzaba hacia mayor flexibilización. La verdad que nos lo tomamos con mucha preocupación, con mucha bronca, porque realmente frente a nuestros reclamos coordinados que estábamos teniendo todos los residentes de Nación, particularmente con el Hospital Garrahan, pero también con el Hospital Bonaparte, con otras instituciones que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, que veníamos justamente reclamando por mejorar nuestras condiciones de trabajo, esta resolución inconsulta y que claramente ha sido premeditada, que define hoy el Ministerio, viene a empeorar aún más nuestras condiciones. Realmente esto que ustedes aclaraban y explicaban, hay que sumarle un montón de especificidad, tiene 5 anexos, viene a cambiar todo el sistema tal cual estaba planteado hasta esta parte. La verdad que es realmente preocupante porque hay que poder evaluar cuál es el objetivo que hay detrás con esta gente. Ajá. Realmente, nosotros lo que terminamos viendo es que acá hay otros intereses que están puestos en un juego. Hay algunas especificidades. Mira, te puedo citar uno de las cláusulas, por ejemplo, si se comprometen a procurar soluciones amistosas y de buena fe frente a cualquier diferencia o controversia que pudiera derivarse de interpretación, aplicación o ejecución del presente convenio marco. Eso si ustedes firman ¿qué, Elian? No, a ver, tanto la beca Nación como la beca Institución, Sí. ¿sí? Si bien son dos posibilidades que uno puede elegir, después en los anexos hay un montón de disquisiciones que atraviesan cualquiera sea la elección que uno tome. Está bien, o sea, son las condiciones para firmar cualquiera de las dos opciones. Pero es interesante lo que señala, ¿qué tal, Elian? Luis Pablo Gíniger te saluda. Es interesante lo que señalás en relación a eso de las condiciones amistosas, porque una de las cuestiones que me apareció al ver que se trataba de becas de formación, es decir, que ustedes se los consideraría prácticamente como alumnos y no como trabajadores médicos, sería algo así. Al hablar con alumnos no es lo mismo que hablar con trabajadores a la hora de la huelga, por ejemplo, de algún reclamo salarial que tenga que ver con lo sindical, ¿no? No, por supuesto, hay una preocupación evidente por la posibilidad de agremiación, hay una preocupación evidente por cualquier reclamo desde el punto de vista legal que nosotros podamos generar. Uh-huh. Acá, en este tipo de contrataciones, serían contrataciones anuales, cuando nosotros
los que ya hemos ingresado al sistema de residencias nacionales, firmamos un contrato que dura los 4 años, en mi caso, que dura la residencia. Entonces, claramente acá, por parte del gobierno nacional, lo que se intenta es limitar nuestra capacidad de reclamo frente a propuestas, ambas dos, tanto Banca Nación como institución, que las dos son de enorme flexibilización laboral, frente a ambas opciones, en donde, por ejemplo, el reclamo salarial, algo que ha cobrado relevancia en estos tiempos en lo público, la cuestión salarial quedaría atada a la definición del Ministerio de Salud cuando ellos quieran aumentar. Claro. Entonces, bueno, sí, es esto de hacernos creer que nosotros que somos estudiantes, siempre además utilizando fundamentación con palabras bonitas, haciéndonos creer en los que expresan que hay una real preocupación por resolver algo de todos los problemas que realmente tenemos y que se habían profundizado. Todo lo contrario, eso viene a empeorar absolutamente y demuestra que no hay ningún interés en resolverlo, porque, a ver, y seamos claros de nuevo, hemos utilizado cada uno de los espacios que se nos han dado para intentar generar pedagogía de cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función dentro de los hospitales y demás. Los residentes sostienen a las instituciones. Claro. Si realmente quisieran cambiar el sistema, tendrían que contratar a más trabajadores para que realmente lleven adelante la tarea que hoy hacemos los residentes. Y en ese sentido, Elian, ¿te parece que puede haber caído bien en algún sector de los residentes? ¿En algún sector esto puede aparecer como parte de la respuesta que estaban buscando o todos reaccionaron de la misma manera que vos lo estás planteando? Mira, lo que se va a intentar es confundir a quienes ahora están por ingresar al sistema de residencia, pero en general quienes ya estamos en este sistema, sobre todo los residentes nacionales, que estamos coordinados, que se entienda muy bien que nosotros venimos discutiendo hace rato todos juntos y tenemos muy en claro a quienes nos estamos enfrentando lamentablemente. Sí se va a intentar persuadir, confundir, no mostrando con claridad lo que esto implica, porque la verdad es que nosotros trabajamos, como ya lo hemos expresado, casi 70 horas, y sí, es difícil a veces estar pudiendo tener disquisiciones normativas. Hay un montón de sectores y de grupos en donde las cuestiones gremiales les son ajenas. Bueno, a nosotros también se nos dificulta, ¿sí?, poder dar estas discusiones, estas conversaciones con nuestros compañeros y que se entienda lo que es un convenio colectivo, que se entienda que estamos nosotros dentro de un régimen que es el 1133, de profesionales que trabajan en el Estado. Bueno, toda esa información, todo esto que cuesta transmitirlo, es lo que también ellos intentan utilizar para persuadir. Incluso han incorporado dentro del comunicado la última resolución en donde hablan de la puntuación, algo que es una demanda de quienes van a ingresar al sistema de residencia y de un grupo que va a ingresar al sistema de residencia, claro, intentando confundir, desviar la discusión, bueno, algo que lamentablemente nos tienen acostumbrados ya en varios ámbitos este gobierno, ¿no? Pero el mensaje es muy claro cuando el presidente nos nombró en una nota y lo dijo, tiene que dar las gracias por estar cobrando por formarse. De nuevo, que quede muy claro, nosotros somos trabajadores porque sostenemos el sistema sanitario en la Argentina. Entonces, claro, si realmente quieren mejorar el sistema, tendrán que replantearse cómo funciona actualmente el sistema. Elian, estamos charlando con Elian Chali, es médico residente de Clínica Médica del Hospital Posadas. ¿Nos contás cómo está el Posadas, por lo menos resumidamente? Y el Posadas, como los otros hospitales nacionales, está siendo víctima de un ajuste feroz que se está teniendo. Las consecuencias primarias son sobre el recurso humano, donde hay profesionales que se han ido, donde hay profesionales que se han recortado las horas, se han llegado a acuerdos recortándose las horas, se han despedido un montón de trabajadores. Ahora, hace una semana se despidió a 100 trabajadores, con argumentos de que no rindieron el famoso examen donde se te tomaba una ecuación de matemática, ¿sí?
Y esto obviamente impacta en un hospital, además cada vez en donde llegan más pacientes, porque se quedan sin prepagar, se quedan sin obra social porque son despedidos de sus trabajos, porque cada vez hay más trabajadores en negro, y esa sobrecarga con cada vez menos recursos humanos que pueda estar atendiendo, y además otra cosa que también se suma son la aparatología y demás recursos que se han roto y que no se arreglan. Una dificultad para el acceso de la población a un derecho que no se puede discutir, que debe ser garantizado por el Estado, me parece, ¿no? Ya realmente estar teniendo que volver a dar este tipo de discusiones, a volver a tener que reflexionar sobre lo importante que es la salud pública, justo además en un momento de crisis económica evidente en el país, donde cada vez más personas se encuentran en situación de vulnerabilidad porque no acceden a servicios básicos, porque no acceden a medicamentos, vulnerabilidad porque cada vez la alimentación es peor. Frente a eso, se ajusta el sistema público de salud. Es muy preocupante, la verdad. Elian, gracias por este rato y por supuesto seguimos de cerca la situación de residencias en general y del Posadas en particular. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por el espacio. Elian Chali, residente del Posadas. Bueno, la misma situación para residentes de hospitales nacionales. Por supuesto, el Garrahan se habla bastante. Estamos hablando del Posadas, del hospital que está en Morón y que, bueno, también es una referencia, sino de los más importantes. No solo para la zona oeste, sino para buena parte del país, ¿no? 4 de la tarde, 52 minutos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Tus mañanas son mejores con AM 530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, sí. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM500. 4 de la tarde, 57 minutos. ¿Qué escuchamos, Luis Pablo Giniger? Estamos escuchando a The Doors. ¿No? Muy bien. Queda mejor decir The Doors que Los Doors, sí. ¿no? Que es medio raro. Eli Woman, mujer de Los Ángeles. Bueno, quiero repasar 2 o 3 cositas. Ya voy nos llama desde el Congreso Nacional Fabián Waldman. Postea Feli Bonavita, nuestra compañera, hace ya unas horas. Alcoyana, el actual procurador. El procurador es el jefe de los abogados del Estado, ¿no? De los fiscales. No. ¿No? Es el procurador del Tesoro, en realidad. Es el jefe del Tesoro. Vale. Es el jefe de los estados, de los abogados del Estado. El actual procurador, Santiago Castro Videla, no podrá estar al frente del caso YPF porque antes de asumir trabajaba en el estudio que defiende a Burford Capital. O sea, bueno. Es una cosa extraordinaria. Y tenía otra cosita por acá que les quería compartir. Bueno, ahora vamos a escuchar a Caputo en un ratito, porque dio un ejemplo de transferencia de riqueza muy espectacular ayer, y encontré lo que para Edu Borkowski, para mí también, usuario de la red social X, es el mejor meme de Julio Iglesias de la historia, que dice, yo les voy a decir el texto y ustedes van a adivinar la foto. Llegó Julio con la facha de siempre. Bueno, hay varias posibilidades. Están Julio Iglesias y ¿quién más está en la foto? Bueno, muy bien, se lo dejo para que lo piensen. Voy con Fabián Waldman a Congreso Nacional. Estamos. Hola, Fabi. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, te llamé porque efectivamente se produjo el cierre de la sesión. Hubo un cruce importante entre Cecilia Moró con la bancada del oficialismo, y a partir de ese momento decidió Unión por la Patria dejar sus bancas por de alguna manera la situación que se venía dando. Por un lado, Martín Menem, que clausura la posibilidad de discutir la comisión libre dentro del recinto, y por otro lado, la soberbia, podemos decir, del propio Espert, que no abre la comisión. Hubo un cruce muy fuerte, luego se acercaron, inclusive hasta el lado de José Luis Espert, Paula Penaca, Florencia Cariñano, y un par de diputadas más, con ánimo de reprocharle. Espert se escondió detrás de un par de diputados, se acercó inclusive el diputado Manrique para ver si tenía algún tipo de cruce con él. No quiero afirmar cosas que no sé, pero sé que se dijeron algunas cosas no santas. Y tengo aquí al lado mío a Daniel Goyán, sí, que había planteado minutos antes la posibilidad de emplazar a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y esto quedó para más adelante. Daniel, gracias por atender a la 530. Bueno, la situación, si podés explicar, que se vivió en el recinto y el corte de la sesión. Sí, hay una situación de base que
El gobierno quiere clausurar el Congreso, quiere clausurar el debate, quiere clausurar el trabajo en las comisiones que presiden, y lo está logrando porque las tienen paralizadas. La Comisión de Juicio Político todavía no define el tema de su presidencia, que es una de su propio bloque, valga la paradoja, una diputada de su propio bloque. En el caso de Presupuesto y Hacienda, está sucediendo que todos los proyectos que tienen que pasar por ahí, y a veces no, pero los ponen para que pasen por ahí, los distintos proyectos de las distintas comisiones, y bueno, es un lugar infranqueable donde no se trata nada que no quiere el gobierno, que es prácticamente todos los proyectos de ley que van saliendo para defender a la población del avasallamiento sobre los derechos que se están llevando adelante, sobre la situación de la economía, sobre la situación social, sobre la situación que sufre el grueso del pueblo argentino, la salud, la educación, etcétera, etcétera, está todo parado. Y cuando uno quiere emplazar, que es un derecho del diputado y la diputada para poder hacer los emplazamientos, hace una serie de artilugios y maniobras de tipo tecnocrática, pero sin sustento reglamentario, para evitar que hagamos los emplazamientos. Emplazar, para que entienda la gente, es se vota para obligar a la comisión que no está tratando temas como, por ejemplo, el de ciencia y tecnología, declarar la emergencia, o el tema de la pediatría, o el tema de la salud en general, o el tema, los temas sociales más relevantes, el tema de los docentes universitarios, etcétera, etcétera. Se emplaza, se vota, y con mayoría simple se logra obligar a la comisión que está trabajando todo a que trabaje, que para eso se le paga, a que trabaje, a que trate esos proyectos. Bueno, quieren un Congreso parado. Si fuera por ellos, cerrarían esto. Tenemos hoy una situación de un gobierno que ya es un régimen autoritario que toma al Congreso como una molestia, ¿no? Y esto de algunos sectores van a salir a decir, Pablo le consulto acá al diputado Bachán, que es justamente al contrario, que la violencia del kirchnerismo impidió que se lleve adelante la sesión. No, la violencia es la que está real, es la que está ejerciendo el gobierno sobre la mayoría del pueblo argentino todo el día y todos los días del año, arruinándole la vida con una forma muy violenta, pero además ahora están sumando cosas peligrosas. Una manifestación enfrente de la casa de un diputado que pone un par de carteles y pone simbólicamente un poco de estiércol, se transforma, que a lo sumo, yo creo que ni una contravención, porque es una manifestación, la libre expresión, de decir, de plantear un desacuerdo, sin ningún tipo de agresión, ni estaba el diputado presente, ni nada, ¿no? Es una manifestación, pero ni una contravención. Bueno, se está una semana que la persona está presa en una cárcel de máxima seguridad, y hoy han ido por 5 más, incluido una concejal de Quilmes. Entonces, la verdad que la violencia que estamos viviendo en este momento, y que además es verbal, con el presidente todos los días con unas diatribas, insultos de todo tipo para el conjunto, eso no es violencia, no es violencia que Esper llame a matar y haga una apología del delito. Entonces, digo, eso no es violencia, pero sí poner un poco de caca en la vereda de una persona. Bueno, esa violencia que estamos viviendo la engendra principalmente el gobierno, a través de sus políticas, de sus dichos, de sus redes sociales, de los medios, que incluso no se han salvado, bueno, ustedes lo saben bien, ni los periodistas cobran todo el día, ¿no? Te dejo la última pregunta antes que sea la reunión, Pablo. Hola, ¿cómo te va? Gracias. ¿Qué tal? Gracias como siempre. Quiero hacerte esta pregunta, Daniel. ¿Qué es lo que se bloqueó finalmente? ¿Qué es lo que no se pudo? ¿Qué tema no se pudo emplazar a la comisión correspondiente? ¿Qué quedó pendiente? Que había un emplazamiento para poder tratar el tema Libra, tema de estafa a escala internacional. Eso no se logró. Cabeza del presidente no se logró. Sí. No se logró. Y se vuelve como una cuestión de interpretación el hecho de si se puede o no se puede pedir que se trate este tema, sí. Si no se puede emplazar. Sí. Y el otro tema que no se pudo emplazar, yo había presentado un emplazamiento porque hace más de un año que tenemos un dictamen en la Comisión de Ciencia y Tecnología para obligar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sí, a que trate la emergencia, porque día a día, lo que yo planteé en el recinto,
día a día que no se trata, es una destrucción que ya se está volviendo estructural del sistema científico-tecnológico argentino, con decenas y decenas de investigadores que se están yendo, científicos que se están yendo, la destrucción del INTA, del INTI, del CONICET, de todos los organismos de ciencia y técnica sin presupuesto. Este año va a cerrar con la tercera parte del presupuesto que establecía la ley de financiamiento. Tenía que ser el 0,45 del PBI y va a ser el 0,16. Es una destrucción masiva y total. Bueno, lo que le estoy planteando, hace un año ya, más de un año que tiene dictamen en la Comisión de Ciencia y Tecnología y está clausurado bajo 7 llaves, no se trata en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que es la única que falta que lo trate. Y la última, Daniel, pero ¿por qué es lo que pasó que se levantó la sesión? Se levantó la sesión porque el presidente de la Cámara niega autoritariamente, no quiere poner a consideración del Pleno que se vote algo que él dice que es de una manera, pero nosotros planteamos que lo vote la mayoría del Pleno, la interpretación sobre el famoso artículo 106 y el 228, a ver cómo se interpreta el artículo en cuanto a los emplazamientos. En esa situación enrarecida hubo cruces verbales, y bueno, terminó desmadrándose todo, y bueno, se terminó la sesión, se levantaron muchos diputados y ya se cayó el quórum. Tengo mi hipótesis, y es que había una decisión de, como se dice en la calle, de pudrirla, ¿no? Para que pase esto. Todo el tiempo estamos así, pero yo les quiero decir una cosa, lamentablemente, ¿no? Reconocer, pase lo que pase, aunque salga el emplazamiento, aunque tengamos, obliguemos a la Comisión de Ciencia y Tecnología a intervenir, aunque tengamos dictamen positivo, aunque pase el recinto, aunque se aprueben diputados, aunque se aprueben senadores, también sabemos que después terminan un veto. Es decir, que todo esto estamos haciendo para poner de manifiesto el desastre que está produciendo el gobierno nacional como una medida, pero sabemos que el gobierno va a vetar todo esto porque lo dicen todo el tiempo, sí. No porque lo presumamos, ¿no? Sí, bueno, entonces, de todas maneras eso tiene un costo, llegar a eso tiene un costo y el gobierno... Bueno, por eso, el costo hoy queda en todos lados, que presentamos el emplazamiento por ciencia y tecnología, que presentamos varios emplazamientos, algunos que estaban en la orden del día se lograron aprobar, sí. Y los otros no se lograron aprobar. Y bueno, veremos después que los que se pudieron aprobar sigan el derrotero de este Parlamento, se aprueben las dos cámaras, y luego veremos, como vos decís, va a tener un costo político, pero sabemos que para la gente no llega la solución. Daniel, muchísimas gracias por el rato. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Daniel Goyán. Muchísimas gracias. Bueno, se va a una reunión de bloque. Bien. El diputado Daniel Goyán. Les recuerdo que a las 6 estará la conferencia de prensa aquí de los diputados y familiares de los detenidos en esta causa inventada contra Alesia. Bien. Pablo. Gran trabajo, Fabián, gracias. Abrazo. Fabián Waldman, ¿qué pasó? ¿De qué se trata esa conferencia? Claro, completemos la información que daban tanto el diputado Daniel Goyán como nuestro compañero Fabián Waldman. Tiene que ver con la causa que mantiene detenida en la cárcel de Seiza a Alexia Abaigar. Denunció muy temprano la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que ya desde la noche de ayer hubo allanamientos ilegales en domicilios particulares y también en la sede del municipio, en el municipio de Quilmes, por la misma causa, que es la causa del pasacalle frente a la casa de Expert, con excrementos no en la puerta, sino frente a la casa del mismo diputado. Mayra Mendoza lo calificó directamente como un acto de persecución política y dijo además que todos los procedimientos judiciales fueron ordenados por pedido de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y que mientras hacía esta denuncia públicamente en las redes, hoy temprano por la mañana, continuaban, ¿no? Eran allanamientos que continuaban. Esta concejal, Eva Mieri, a la que hacía referencia Daniel Goyán, concejal por el municipio de Quilmes, todavía se encuentra detenida. Se van sumando detenidas, además, déjame subrayar, sí. Detenidas en la misma causa sin que haya ninguna prueba concreta para detener. Bueno, esperamos la conferencia de diputados a las 6 de la tarde. Vamos a repasar el momento en el que se genera, estas discusiones en la Cámara de Diputados y termina con la sesión levantada por YouTube. A ver, vamos a escuchar y compartimos imágenes por YouTube. No podemos continuar así, esto es una falta de respeto a todo el mundo. Presidente, le pido al peronismo que si quiere frenarlo a Milei se siente.
le pido a todos los diputados de Unión por la Patria se sienten a tratar la ley que regula los DNU. Por favor, le pido a Unión por la Patria, señor presidente, si quiere ponerle un límite a Milei, que no haga lo mismo, porque esta fantochada, ¿saben lo que le da de comer a Milei, señor presidente? ¿Sabe qué establece la ley de DNU? Limitar los DNU, regular los DNU. Siéntense, quédense y tratémoslo. Tratemos retenciones, tratemos a las pymes que dan puestos de trabajo. No son más importantes los diputados que el pueblo argentino. Siéntense, todos los diputados de Unión por la Patria, si quieren defender al pueblo del avance de Milei, siéntense, porque la ley que regula el DNU está para tratarse hoy, no el mes que viene. Las pymes le pido las por favor a los hoy, diputados presentes, no tomen asiento. Las retenciones diputado las podemos Juliano, defender por ahora. Favor, ahora continúa. Presidente, le pido a los diputados que tomen Unión asiento, por la por Patria favor. tome asiento, porque cuando construimos esta agenda lo hicimos de cara a todas las bancadas. Es fundamental. Bueno, es importante entender lo que ocurrió. El que está hablando es el diputado Juliano de Democracia para Siempre. Y lo que está observando es que hay una discusión muy fuerte con José Luis Esper, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y que no la quiere habilitar. Entonces hay mucho reproche y debe haber habido provocaciones de todo tipo. Entonces se levantaron y bueno, no terminan las piñas de casualidad, ¿no? Es una situación muy de amontonamiento. Pero lo que dice Juliano tiene razón, y les digo tiene razón porque estoy conversando con algunos diputados y diputadas de Unión por la Patria que me dicen, evidentemente estaban buscando este tipo de provocación para que en algún momento Martín Menem diga, bueno, no hay quórum, esto es un desastre, se levanta la sesión. Sí. Y lo que me dicen es, yo no termino de entender qué es lo que hicimos nosotros. Es decir, como si hubiera caído en la trampa, digamos, ¿no? Por eso Julián decía, siéntense porque van a levantar la sesión. Si nosotros tenemos un acuerdo, vamos a tratar este tema. Bueno, y eso ocurrió en el Congreso hace algún rato nada más, y por eso le preguntábamos a Daniel Goyán, diputado nacional, qué era lo que había quedado aparte. Y entre otras cosas lo que queda es ni más ni menos que el funcionamiento de Libra. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y esa es una discusión de interpretación. Lo que dicen los de la comisión es, acá estamos 14-14 por un ardid del oficialismo, está empatado, no podemos decidir autoridades. Si no se pueden decidir autoridades, la comisión no tiene facultades, por ejemplo, para traer de las pestañas a las personas con las que se quiere, a las que se quiere preguntar. Entonces que sea el pleno del recinto, de la Cámara, el que define las autoridades. Entonces dice, no, eso no se puede hacer, lo tiene que hacer la comisión. Bueno, entonces en medio de esa trifulca, todo se frena. Entonces por eso Juliano decía, esto es funcional al oficialismo. Si quieren frenar al presidente, siéntense. Bueno, todos parados, en un momento Martín Menem agarró vuelo. Va a ser interesante hacer una lectura en las próximas horas de lo que está pasando, pero por eso yo les decía, el momento de la Argentina se juega en la calle, en los sectores que protestan, se juega en tribunales internacionales, se juega en nuestro Poder Judicial y en la Corte con las condenas y proscripciones, se juega en el modelo económico y se juega en el Congreso. Es muy importante lo que pasa en el Congreso. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Cerremos capítulo Congreso. Vamos a escuchar dos testimonios, el de Miguel Ángel Pichetto, porque en el arranque con cuestiones de privilegios se habló mucho de YPF, y escuchen lo de Miguel Ángel Pichetto y también lo del propio Pablo Juliano, el diputado radical. Arrancamos con Pichetto. Hay que analizar siempre las circunstancias del pasado. La ley de expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, que estaba invirtiendo en otros países, en la situación que la Argentina estaba viviendo importando combustible por 10.000 millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que este gobierno de Javier Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, de gas y de petróleo. Por lo tanto, esa decisión estuvo fundada. El debate del 25% de Eskenazi es otro debate. El control de la empresa YPF y el 51% fue una decisión política que tuvo mayorías aplastantes en ambas cámaras. De las fuerzas mayoritarias, en el Senado lo votamos con el 76% de los votos. Solamente 3 senadores votaron en contra. Y en la Cámara de Diputados también. Por lo tanto, el pasado hay que analizarlo en el marco de esa coyuntura, con una visión inteligente, un poquito más. La historia hay que entenderla y comprenderla, si no, traspolamos y venimos a hacer la crítica acá que hacen algunos periodistas en televisión que tampoco entienden nada.
Lo que quiero transmitirles es que estamos dispuestos seriamente a trabajar en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que el marco de la ley no puede ser vulnerado porque para tal fin se requiere 2/3 de esta Cámara y 2/3 del Senado. Bien, Miguel Ángel Pichetto con una posición muy clara, muy contundente, sobre todo defendiendo la acción del Congreso en aquel momento, ¿no? Y volviendo a traer el contexto de lo que significaba la recuperación de ese porcentaje mayoritario de YPF en manos del Estado. Y Pablo Juliano, diputado radical, Pichetto votó, en su momento votó, por supuesto, a favor de la expropiación. Pablo Juliano, diputado radical, decía esto. La política del péndulo, que privatiza, restatiza y siempre empeña al pueblo argentino, no va. Acá no se hagan los cocoritos, no se hagan los cocoritos. ¿Saben qué? Redactemos lo siguiente. Digamos que el Congreso de la Nación rechaza la sentencia de la jueza, porque no le vamos a dar ninguna acción, no le vamos a dar ningún 51%. Es el pueblo argentino y no vamos a entregar YPF. No vamos a entregar YPF, aunque algunos quieran usar YPF para pagar la pauta. YPF es para el puente energético, es para la transición energética de todos los argentinos. Hay un montón de provincias que no tienen gas, YPF va a llevarle gas y lo vamos a lograr. Eso tiene que ser una tarea de todos los diputados, sin importar que vengas de la Libertad Avanza o vengas del kirchnerismo. Hay que defender la Argentina, no la banca. Defendamos la Argentina. Gracias, presidente. Bien, Pablo Juliano, que cuando tiene que arremeter contra el kirchnerismo por ser kirchnerismo lo hace. Sí, ¿no? sí, Fíjate que dice, no importa si es no kirchnerista duda un de la minuto, Libertad, no, claro. no duda. Pero bueno, tiene posiciones con las cuales evidentemente se puede construir, hay una oportunidad impresionante. Para cerrar esto, si quieren, para volver a abrirlo, para mí la charla que vamos a tener en un ratito con Luis Arranz, colega y alguien que de alguna manera nos va a invitar a que Eve también esté en esta charla, ya se los anticipamos en el arranque del programa, yo creo que tiene que ver con esto. Ayer en Corre estamos repasando momentos de la votación en diputados, más de 200, creo 208 diputados fueron, o más, fueron los que aprobaron la recuperación de ese 51% de acciones. El momento en que va a hablar Agustín Rossi, con bigote, que era el jefe del bloque, estuvo precedido por una enorme cantidad de aplausos, porque era el que iba a cerrar, después se venía la votación, y ya se sabía el resultado. Era un fervor político. Ayer recordaba Juan Carlos Junio, era un espacio político con quórum propio. Sí, claro, así es. Era un momento muy especial, ¿no? Pero había una pulsión política alrededor del tema YPF, y yo no me acordaba esto, pero afuera, en el Congreso, era de noche, había una movilización de un montón de organizaciones y partidos que estaban apoyando algo que entendían que era histórico. YPF movilizaba, es cierto, había un fuego sagrado, que vos tirabas, no sé, hablabas de no sé qué decirte, del saneamiento del Riachuelo, y había gente que se movilizaba por eso. Todo estaba al calor de lo que pasaba con la política en ese momento. Pero yo escucho ahora otra vez YPF en el centro. Bueno, empecemos a observar que hay elementos que vuelven a prender esa llama, y que una vez que esa llama está prendida se hace un poco más fácil la política de la recuperación soberana, ¿no? Lo digo por el tono de Juliano también, porque además de la lógica, además de la racionalidad, también tiene que haber emoción. Si no, la política no se mueve, ¿viste? O hay sectores de la sociedad que en ese momento por ahí, hoy te votaron a Milei, pero en ese momento por ahí estaba en la plaza, estaba mirando por televisión lo que era una sesión histórica. Lo que pasa es que, bueno, como vos decías también, ¿no? Esa emoción, ese fervor, ese empuje no era únicamente por el proyecto en sí de nacionalización de YPF, sino por un modelo que iba arrastrando, que iba empujando, que iba generando todo eso. Esa euforia, ese acompañamiento tenía que ver con un modelo, no tanto con una medida puntual. Así es. Que por supuesto era parte de ese modelo, pero bueno, ya venía en marcha. Eso es lo que hay que generar, y no se construye tampoco de un día para el otro con una medida, estando en esta situación, con un tema, quiero decir, ayer, con un tema puntual. Julieta, ¿no? Weisgold, la vengo citando bastante, síganla en redes, porque me parece que está mirando muy bien lo que pasa. Decía, hay que construir afecto, en el mejor para la política. Y yo entiendo, lo hemos discutido muchas veces, por supuesto que un programa es determinante, un programa es muy importante, pero un programa solo no termina de generar eso otro, que es una emocionalidad política, es un palpitar, es un pulsar de la política, dentro de lo cual el programa va.
¿no? No estoy diciendo que el programa es indispensable. ¿Sabes qué trajo ayer Julieta? No te gusta tanto la idea, pero... No, porque la matizaría, es cierto, el afecto es fundamental, pero también es fundamental la bronca. También es fundamental el enojo. También pero es una emoción. Claro. Bueno, pero me refiero a eso. Afecto en términos de emoción. No, afecto en términos de emocionalidad. Bueno, nosotros nos construimos con odio. No, pero la bronca es importante. Está bien. Me hago cargo de lo que digo. Digo, tener claro quién está del otro lado, quién es el enemigo, identificarlo. Y Cristina y el balcón. Sí. Cristina del balcón y esa gente. Por supuesto que hay bronca porque Cristina está presa, pero lo que aparecía ahí era lo positivo de cierta emocionalidad. Bueno, iba a decir algo y te llevé para cualquier lado. No importa, pero eso es ayer trajo para graficar esto el spot, porque la pregunta era ¿cómo se construye el límite a Milei? ¿Sí? ¿Cómo se le dice que no a Milei? Y trajo el spot del no en el plebiscito de la dictadura chilena. Claro. Que fue como la primera reacción de los partidos políticos frente a Pinochet, y Pinochet abrió una ventanita con un espacio publicitario y apuntaron a la campaña. Hay una película hecha sobre eso. Con Gael García Bernal. Así es. Pero era curioso porque el spot lo trajo. El spot, o sea, le habían dado el no. Para que se termine la dictadura era el no. Entonces vos tenías que salir a militar positivamente por la palabra que era no. Era muy complejo. Sí. Y el spot era de felicidad. Parecía un spot de Coca-Cola de los 80. Había felicidad, había un sentimiento. Me acuerdo hasta del cantito, era como un cantito alegre. Y muy pegadizo, por otra parte. Ahora, la alegría ya viene, ¿eh? Sí. Ahora, la clave fue ¿cómo se llama? ¿La clave fue la pieza publicitaria? No. La clave era la emocionalidad que se había generado y sobre eso la pieza publicitaria. Pero si vos no tenés eso antes, no hay comunicación, no hay campaña comunicacional que sea efectiva, ni programa que calce. Esto es lo que digo. Bueno, ¿tenemos que hacer tanda o le podemos pegar? Sí, tanda. Bueno, quiero decirle que ya está Luis Arranz para charlar con nosotros. Para mí, todo estamos hablando tiene mucho que ver con lo que vamos a contar. Le vamos a preguntar a Luis... ¿qué era lo que Eve de Bonafini, por su cercanía con Eve, qué era lo que Eve de Bonafini entendía por trabajar de madre de Plaza de Mayo? Y van a ver cómo tiene mucho que ver con esto, pero eso después de la pausa. Somos Radio AM530. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Pusimos en marcha el Plan Integral de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados como parte del Programa Municipal de Compactación. Estamos eliminando de la vía pública focos que pueden generar riesgos para la salud, la circulación y el ambiente. Si sabes de algún auto abandonado, llama al 147 para que lo retiren. Cada cosa en su lugar. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club.
Auspicia la M530 Somos Radio. Al corazón. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, 5:26, ya lo saludamos a Luis Arranz. Quiero contarles que gracias a la colaboración de ustedes, la comunidad 530 ya es efectivamente una realidad. Hay comunidad, es impresionante, lo vemos en cada posteo, en cada mensaje, sobre todo lo que está creciendo la conversación en YouTube. Súmense a conversar ahí sobre las cosas que hacemos, después eso toma vida propia. Con el esfuerzo de todos y todas estamos construyendo un medio que informa desde una posición nítida y sin vueltas. Muy contentos de poder contarles que cumplimos el objetivo que nos habíamos propuesto, una recaudación de casi 26 millones de pesos, 25.968.000 pesos. Estamos llevando adelante las reformas técnicas que la radio necesitaba. A través de las redes les vamos a estar mostrando, recién vi algunos spots, todos los cambios que estamos haciendo. La comunidad 530 es cada vez más grande y es fundamental que siga creciendo. Y vamos por más. La suscripción de ustedes es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias, a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Súmense a la comunidad 530. Con tu suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Hay quien dice que se sortea una ida a ver recitales con Gaby Radiche, no lo sé. Eso es así, pero podría ser. Se está recuperando de lo de la renga de ayer, por otra parte. Bueno, la Radio de las Madres te necesita, suscribite, acompañanos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Entrás a www.m530somosradio.com, cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Ahí elegís la suscripción que mejor se ajuste a tu posibilidad. Presionás el botón Unirme y ya está, ya sos parte de la 530. El alias es muy sencillo, Radio AM 530, y si tenés alguna duda nos escribís al 11 6419 1650, 6419 1650 o un correo a info@am530somosradio.com. Muy, pero muy buenas tardes, y me da mucho placer que podamos charlar un ratito largo en el programa a el amigo, colega y compañero Luis Arranz. ¿Qué haces, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas ¿Cómo tardes. estás? Muchas gracias por esta invitación. Un placer estar en este lugar tan querido y en este programa que también escucho y me acompaña todas las tardes. Bienvenido a tu casa, porque vos acompañás a las madres o acompañaste a las madres de distintas maneras. ¿De hace cuánto tiempo? Y yo estuve trabajando en las madres desde el 2007 hasta el 2019 en el área de prensa, así que fueron como 12 años más o menos. El área de prensa puede parecer medio frío, pero tenías una relación con las madres muy, muy cotidiana, ¿no? Y porque las madres construyen de esa manera también, ¿no? Construyen con mucho afecto, con mucha cotidianidad. Entonces, yo siempre digo que los días de las madres no tenían 24 horas, la verdad que tenían muchos más. Fueron 12 años muy intensos, muy hermosos también, muy duros también en otro aspecto, y de muchísimo aprendizaje, ¿no? Cuando Eve decía, yo lo que quiero hacer, me tengo que ocupar de cada cosa administrativa, muchos quilombos que han surgido, por supuesto, me decía, yo quiero trabajar de madre de Plaza de Mayo, decía Eve. Vos que la conociste muy bien y que conocés a las madres muy bien y en esa cotidianidad, ¿qué significa trabajar de madre de Plaza de Mayo para las madres y para Eve en particular? Significa muchas cosas. En primer lugar, me parece que significa pensar por los demás y para los demás,
significa despojarse del deseo también personal, y significa una construcción cotidiana. O sea, Eve tenía muy en claro, y las madres tienen muy en claro, que la construcción política, la lucha que emprenden, es una cosa de todos los días, ¿no? Eve siempre decía esa frase, que la revolución empieza todos los días, cuando uno se levanta y piensa qué va a hacer por el otro, qué va a hacer para transformar su cotidianidad, qué va a hacer para transformar el mundo, ¿no? A veces decir transformar el mundo queda tan grande, entonces justamente las madres empeñaban la palabra y la acción, pensando en acciones concretas y cotidianas, porque un hecho significativo que implica la irrupción de las madres como organismo inicialmente, ¿no? en la escena pública, fue la acción directa, digamos. Hasta entonces los organismos de derechos humanos preexistentes a la dictadura, que no estaban mayormente conformados por familiares, por afectados directos, como se le dice habitualmente, eran más de acciones de presentar habeas corpus, de hacer un acompañamiento a presos políticos, ¿no? Visitarlos. La dictadura, bueno, implica una dimensión de exterminio mayúscula, y las madres, además del hecho distintivo de ser madres, deciden salir a un lugar como la plaza, ¿no? Y eso le da esa génesis, de alguna manera, marca también su continuidad a lo largo de todas estas décadas. Entre otras cosas se nos ocurrió charlar con Luis, porque venimos diciendo, quizá ahora algunas cosas van prendiendo un poco más, pero faltaba imaginación política, ¿no? Decíamos, frente a todas las cosas que estaban pasando, el avasallamiento, es cierto, derrota cultural y electoral y también política, pero como que estaban faltando, había un montón de elementos ahí flotando, como para que alguien tenga un poco de imaginación, un poco de audacia, un poco de coraje y ponga en marcha algún mínimo acontecimiento que por lo menos prenda mecha. Y recordábamos eso, que las madres trabajaban, o trabajan, y Eve trabajaba buscando ese cotidiano, ese despertarse temprano que acaba de contar Luis, que cómo era exactamente, o qué ejemplos se te ocurren, porque vos estabas a la par y muchas veces las ideas se le ocurrían a Eve, pero te llamaba a vos para... Sí, éramos un equipo de varios, pero bueno, Eve y las madres, una de sus características es esa, digamos, de estar de jornadas muy amplias de trabajo. Eve llegaba a la mañana muy temprano a la casa de las madres y enseguida estaba generando actividades, reuniones, participado de viajes, de muchísimos viajes con las madres, y volvíamos de cenar y está fusilado, y Eve, de 60 años más, y llegaba y decía, bueno, hagamos una reunión. Ahora son las 12 de la noche, una reunión, ya está. Bueno, no. Y pensando todo el tiempo actividades, me parece que ahí está un poco también el legado de las madres, ¿no? En primer lugar, me parece que la correlación de fuerzas murió el 30 de abril de 1977, cuando 14 mujeres decidieron ir a la plaza a enfrentar a la dictadura más sangrienta. Y pues sí, la correlación de fuerza como limitante de la acción política. Exactamente, ¿no? Como idea de no medir. Una de las cosas de las madres era no medir en qué momento, no había un timing, sino que era primero una necesidad, o sea, una urgencia, que era lo que motivaba, y que eso me parece que después estaba como espíritu, estuvo y está presente en la lucha de las madres, ¿no? Esa cosa de convocar, de interpelar, de ampliar los horizontes de la democracia, ampliar los horizontes de lo posible, ¿no? Construir disenso, porque siempre el disenso se ve como una ruptura, y las madres me parece que hicieron una construcción del disenso democrático, ¿no? Muchas veces ampliando esas discusiones donde parecía que eso no era posible, entonces Eve decía, bueno, para lo posible están los políticos, para lo imposible estamos los pueblos. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces, bueno, me parece que esa interpelación es parte de esa construcción que siguen haciendo y del legado que nos dejan como seres contemporáneos también, ¿no? Luis, hablas de las ideas transformadoras de Eve y de Eve llevándolas a cabo, llevándolas adelante. ¿La viste transformarse a la misma Eve en esos mismos años? Además de sus ideas, a ella misma, ¿viste una evolución en el mejor de los sentidos de la Eve militante, de la Eve más política, de la Eve entusiasmada con la lucha? Sí, cotidianamente y permanentemente. La verdad que era como una esponja también, y tenía algo que no tienen todas las personas, que dialogaba con la época. O sea, Eve estaba todo el tiempo de alguna manera conversando con la época, interpretando qué cosa de ese contexto político
Yo me acuerdo una vez, la primera vez que entro a la Casa de las Madres, estaba el conflicto con el campo, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que estaban las carpas, que estaba la carpa del campo Sí, sí. en el Congreso, y el sector nacional y popular, un poco avalados o impulsados por el gobierno, deciden responder con carpas, pero había muchas carpas, no una sola. Y yo entro a la Casa de las Madres, llevarle una noticia, una información, que hacíamos algo era cotidiano, ¿no? Como estar informándola sobre las novedades, y Eve estaba hablando con alguien del gobierno, puteándolo, diciendo que muchas carpas era un error y era una derrota. Y dice, voy a cruzar ahora, voy a ir a decir que esto es un error, porque demuestra debilidad. Es una debilidad política que haya muchas y no una. Y Voy a cruzar porque la Casa de las Madres está enfrente del claro. Cruza, bueno, putea a todo el mundo, dice que iba a tomar Canal 7, porque Canal 7 estaba pasando un partido de básquet en ese momento, bueno. Pero forzaba, ¿no? Ponía esa discusión, ¿no? También, y sin además medir a quién podía caer mejor o peor, sino con la plena convicción de algo que era además discutido y debatido entre las madres, con ese aval, con la potencia de sentir también el aval de las y los 30.000. Entonces todo el tiempo se daba esa situación, ¿no? Y me imagino en esa transformación de la misma Eve, a lo mejor, y esto te lo pregunto en tu continuidad, ¿no? Desde que entraste en esos 12 años hasta que, bueno, finalmente pasaste a hacer otras cosas, a lo mejor, esto lo imagino yo, decime si no es así, a lo mejor Eve con determinados sectores políticos o con determinadas personas no tenía una buena relación o no tenía un buen vínculo o no tenía una buena idea de ellos, y con el correr del tiempo, bueno, fueron construyendo un vínculo diferente, y quienes al principio generaban desconfianza terminaron siendo de las personas más confiables entre sí, ¿no? Sí, había mucho de eso. Una persona, por eso digo, ¿no? Como que leía mucho, pese a esa construcción que a veces ella alimentaba, pero que también era una construcción de una Eve dura, que solo puteaba, digamos. Eve era una persona absolutamente cariñosa, sensible, profunda, muy preocupada por el devenir de cada una de sus compañeras, de quienes trabajábamos en Madres, de quienes acompañaban a las madres, siempre muy atenta, preguntando por la salud de uno del otro, por cómo te fue en la escuela, en el trabajo, ¿no? Distintas cuestiones, y eso todo el tiempo iba sucediendo. Me acuerdo una vez, por ejemplo, cuando Horacio Berbisky renuncia a Página 12, Eve y Berbisky siempre habían tenido, o durante los varios años habían tenido cierta distancia, y Eve lo llamó y le dijo: te felicito por la acción que tomaste, pues muy valiente de tu parte, y había creado el espacio del cohete a la luna. Y yo estaba ahí cuando hablaba por teléfono y me parecía un gesto de dejar de lado esa diferencia para reconocer, y así con un montón de compañeros y compañeras, ¿no? De poner por encima de esas eventuales diferencias la construcción de un objetivo, ¿no? Quiero hacer especial hincapié en acciones concretas, porque me da la sensación que hoy hay una enorme cantidad de cosas que se podrían hacer. Piensen ustedes que hay elementos como, por ejemplo, no sé, una líder política que hace una utilización determinada del balcón. Me pongo a pensar, ¿qué haría Eve? Eve pensaría, a ver, ¿cómo hacemos con ese balcón, en esa esquina? ¿Cuál es la acción que llamaría y que generaría acontecimiento? Pienso, por ejemplo, la gente de ARSAT marchando con residentes del Garrahan, y entonces que los de ARSAT se cuelguen un estetoscopio y que los del Garrahan se pongan el overol de ARSAT. No sé, esas cosas que Eve haya pensado y que a vos te quedaron. Para ver si se contagian las dirigencias de este tiempo, ¿no? Que tienen mucho por hacer como para llamar la atención y generar hechos disruptivos. Bueno, muchas. Me acuerdo, por ejemplo, una vez me llamó por teléfono una Navidad para decir que se le había ocurrido que las madres viajen a Santa Cruz a conocer los lugares donde había vivido y transitado Néstor, que ya había fallecido. Pues ella decía, así como existe un lugar donde se va a recorrer por donde estuvo el Che, me parece que hay que hacer o inaugurar algo similar con Néstor. Uh-huh. Y lo había pensado y lo tenía muy avanzado, y finalmente se concretó. Viajamos, fuimos a Santa Cruz, fuimos a conocer la escuela, estuvimos reunidos con la madre de Néstor, fuimos a conocer el bar donde iba Néstor, la intendencia, la gobernación, las distintas obras que había hecho como intendente, como gobernador, y viajaron madres de Buenos Aires y madres de Tucumán y madres de Mar del Plata. Después escribimos un libro que se llama Las Madres en la Tierra de Néstor, y bueno, esa acción
así pensada, digamos, en el medio de la Navidad, cuando generalmente también para la política y demás es como un periodo de pausa, claro, donde se suspenden, vienen después las vacaciones, como parece una situación. Y Eve estaba motivando todo el tiempo esas acciones, ¿no? Una vez también me llamó, era muy propensa a llamar así en fechas particulares, ¿no? Una vez me acuerdo un 31 de 24 de la noche, claro, 31. 31 a las 8 de la noche. ¿Y qué vas a estar haciendo? Dijo, ¿no? Yo digo, qué divina, me llaman para saludar. Bueno, había escrito una carta para Cristina que quería que se publique a las 12, es decir, el primer minuto del nuevo año. Entonces, bueno, me la dictaba para que yo la subiera a las redes, a la web, y quería inaugurar el año de esa manera, agradeciéndole, y también como fueron siempre las madres, ¿no? Porque agradecían y además exigían, ¿no? Porque tenían un proyecto político en la cabeza, en la piel y en el cuerpo, ¿no? Claro, era muy de tomar cosas, Eve, ¿no? Sí, estoy pensando en la catedral, pero estoy pensando, lo charlamos con Luis un poco antes, no nos acordábamos tanto, pero hay un momento que ella va a Chile, sí, a visitar a detenidos que estaban en cárcel chilena durante la dictadura. No estaban. Eran presos políticos ya en democracia, y termina tomando la cárcel. Tomando la cárcel sola. Ella va y no la querían dejar entrar, le quiebran la pata ese día. ¿Le quiebran una pierna? Sí, una represión. Y bueno, primero no la querían dejar entrar, bueno, porque decían que estaban como en subsuelos los presos políticos, estaban en condiciones de hacinamiento, en condiciones muy indignas. Y cuando entra, empieza a gritar que había tomado la cárcel, que no se iba a ir. Y empieza a gritar para que se corriera la voz dentro del penal, sí, ¿no? Entonces corre la voz y cuando ella pega el grito, los internos, digamos, claro, reproducen, digamos, esa acción y se toma el penal. Así que fue una acción, sí, además las madres tomaron la catedral, la Casa Rosada, el Cabildo, la Bolsa de Comercio, o sea, era muy de tomar. Por eso, insisto con esto de que es una de las características del movimiento de las madres, que es el de la acción concreta, ¿no? El de poner el cuerpo, que es un poco también me parece como legado y que también se materializa en estos días con las acciones que emprenden las madres cotidianamente, de poner el cuerpo como acto, digamos, político, y además que tenga eso un sustento en la práctica cotidiana. ¿Cómo fue el episodio? Lo recuerdo vagamente. Creo que era un foro de Davos, que no sé si estaba George Soros, creo que habíamos compartido, pero había algo que no se podía hablar o le habían pedido que no se podía tomar la palabra o algo por el estilo. Imagínense lo que ocurrió. Claro. Creo que hay imágenes en las redes sobre esto, pero ¿cómo había sido ese episodio? Eso estaba el foro de Davos y paralelamente estaba el foro de Porto Alegre, en Brasil. Sí. Entonces había una videoconferencia con Davos, donde estaba Soros, y un grupo de militantes que estaban participando del foro de Porto Alegre. Entonces empieza como a debatir quién iba a hacer uso de la palabra en esa videoconferencia. Y Eve no querían que hable porque tenía un discurso muy incendiario, y Eve decía, no, yo voy a hablar como una madre, muy tranquila, nada más voy a plantear cosas de madre, esa es mi actitud. Bueno, plantea eso, y casualmente había el camarógrafo, el que hacía la transmisión, era un uruguayo que conocía a las madres, y le dice, Eve, yo voy a sostener la cámara con vos durante todo el tiempo, pase lo que pase. Si te cortan el micrófono, yo voy a seguir filmando. Y bueno, cuando se da ese intercambio, aparece en pantalla Soros y Eve lo increpa de una manera que le dice cuántos niños matan de hambre por día con el capitalismo, ¿no? Lo empieza a increpar, Soros se reía y Eve le decía, míreme los ojos si se atreve, responda, con esas sonrisas, o sea, a lo Eve, ¿no? Claro, siempre sabiendo que iba a hacer eso, digamos, sí, ¿no? Sí. Y Soros dice, me río porque entiendo que usted no quiere conversar conmigo, así que prefiero que no continuar la charla o algo así, la corta, porque estamos viviendo un momento sofocante. Claro. Pero bueno, dio la vuelta, está en YouTube, ese video tiene muchísimas reproducciones y es una imagen muy emblemática de las madres generando esas acciones, ¿no? Pero pienso en otras cosas, por ejemplo, cuando las madres viajaron a Cuba, por ejemplo, el primer viaje, no fue bastante tenso con Fidel, porque las madres cuestionaban que Fidel haya participado de la asunción de Alfonsín. Cuando asume Alfonsín, las madres le piden que reciba la banda presidencial de un ciudadano común y no de la dictadura. Sí. Viñone, que era el último. Alfonsín no accede a eso, las madres entendían que estaba dando una continuidad. Bueno, le pintan el auto con cal a Viñone ese día, que estaba cerca de la Casa Rosada, y bueno, entonces cuando
Eve está por viajar, llega a Cuba, Granma le hace una entrevista, le dice qué le diría a Fidel Castro, le diría por qué le dio la mano a Alfonsín, que recibió la banda de los asesinos. Sí. Bueno, entonces una relación tensa, pero las madres, estén donde estén, los jueves a las 3:30, marchan. O sea, en Buenos Aires o en La Habana o donde sea. Y para marchar en Cuba debía haber ciertas condiciones, digamos, ¿no? Autorizaciones. Las madres que no necesitaban ninguna autorización y marchan igual. Y están esas fotografías de esa marcha en la Plaza de la Revolución ese jueves. Después la situación obviamente cambia porque, bueno, se da una relación de muchísima cercanía, de muchísimo afecto, de muchísima admiración mutua, reuniones, encuentros. Fue Fidel. Ahí hay un ejemplo de esa transformación por la que yo te preguntaba, ¿no? Fue Fidel quien llama a Eve y también le dice que le dé tiempo a Néstor porque eran... Fidel le dice a Eve. Sí. Que le dé tiempo a Néstor. Que le dé tiempo a Néstor. Era muy loco también a veces bajar y querer hablar con Eve y cortaba y dice, no, acabo de estar hablando con Hugo Chávez, con Evo Morales, o sea... Esperamos un segundito, Luis, que estoy hablando con... Recuerdo una vez también, me contó Eve, que cuando gana Correa en Ecuador, Néstor la llama un domingo y le dice, ganamos. Y Eve no sabía a qué se refería, pensó que era de Gimnasia, o sea, que era algún triunfo de Gimnasia, y le dice, ¿qué ganamos? Correa, el que me presentaste vos, porque Eve lo conocía de hace muchísimo, a Rafael Correa, se lo había... gracias a su intermediación, había accedido a un encuentro con Néstor Kirchner y entonces Néstor le reconoció, así que, bueno, con esa construcción, por ejemplo, una situación también que tiene que ver con cómo construyen políticamente las madres, es que Néstor y Cristina solían llamar a Eve para ver con quién pasaba las fiestas los 24 o los 31, y si invitarla, si quería ir a Olivos. Mira vos. Y Eve el 24 no le daba mucha bola a Navidad realmente, pero los 31 generalmente le pegaban bastante mal, digamos, ¿no? Pero prefería pasarla sola en general, y entonces siempre rechazó esas invitaciones y además valoraba que eso nunca, en ese momento, no lo hicieran público. No era un gesto para sacar un rédito que hacían Néstor y Cristina, sino que permanecía en la intimidad, ¿no? Pero era algo que también construía esa relación. Se me ocurre que si hay un acontecimiento, quizás no es uno que se despertó una mañana y trabajó de madre de Plaza de Mayo y le definió, pero que es emblemático, es el giro del vínculo con Bergoglio, ¿no? Sí. Bueno, claramente lo que decía Luispa, ¿no? Con Bergoglio las madres tomaron la catedral. Digamos, no solo una, sino 2 veces. La última vez fue porque había habido una demora en los pagos del proyecto de Sueños Compartidos, y como Bergoglio era íntimo amigo de Gabriela Michetti, que era quien estaba como vicejefa en la ciudad de Buenos Aires, las madres entienden que si iban a presionar a la catedral, iban a aflojar, digamos, ese pago, cosa que finalmente ocurrió, fue efectiva, ¿no? Pero bueno, la toma se extendió, Bergoglio había cerrado los baños, entonces las madres habían utilizado el confesionario como baño, entonces, bueno, estaba esa relación muy tensa, y bueno, cuando Bergoglio se convierte en Francisco y se convierte en Papa, empiezan a tener diálogo, y cuando Eve viaja, que tienen esa reunión tan fraterna, que se extiende casi por 1 hora, que permite que los compañeros de Italia, del grupo de apoyo de madres que estaban en Italia, participen, digamos, no del encuentro privado, pero sí que entren ahí al lugar donde estaba Francisco, y ahí, bueno, Eve arranca pidiéndole perdón por eso, pero le dice, pero vos me cerraste los baños, ¿no? Él le dice, no, todos nos equivocamos, yo también, o sea, y a partir de ahí, por ejemplo, Eve fue una de las veces que más nerviosa la vi, muy nerviosa y muy ansiosa con ese viaje, anotando en un cuaderno todo lo que le quería decir, no se quería olvidar, y no eran cosas referidas a las madres, eran cosas referidas que pasaban en Argentina durante el macrismo, ¿no? Que el pan estaba muy caro, entonces que la gente no podía ni siquiera comprar pan, que había despidos, que había cierre de empresas, y se iba anotando todo porque no quería dejar de transmitirle nada, ¿no? Entonces recibía muchos compañeros, compañeras que contaban la situación dramática que estaban atravesando, y que las madres acompañaban y que ponían el cuerpo, pero después también tenía como esa necesidad de transmitir. Y a mí me conmovió eso porque no utilizó ese encuentro personal para plantear algo de las múltiples necesidades que atravesaban las madres en ese momento, embargadas, perseguidas, a Eve la habían querido detener, digamos, tenían un montón de situaciones para que eso se fuera una reunión para que se expresase eso, ¿no? Claro. Y fueron por otro lado, ¿no? Como diciendo, no, es de chiquitaje, decía Eve, hablar de lo propio
yo quiero ir a hablar de lo que sucede en el país. Estamos charlando con Luis Arranz, es colega, esta es su casa, porque acompañó a las madres durante 12 años o un poco más, y además trabajando en prensa, una cercanía con Eve que le permite hablar de tal manera que yo no tengo ninguna duda que Eve de alguna manera está acá, suscribe y abraza todo lo que Luis nos dice. Quiero que sepan que Luis es fiel oyente del programa, pero tiene un ídolo, que es Néstor Restivo. Muy bien. Que quiere hacerle una... ¿Digo bien? Yo soy restivista. No sabía, no, quería sumar, yo por supuesto no la traté tanto a Eve, pero la vi en algunas ocasiones y recuerdo una anécdota, digo, porque saltaba también su fama internacional a tribunas muy altas, que es la que voy a contar. A principios de los 90, creo que fue 92, 93, Eve participó en quizás lo que fue la conferencia mundial de derechos humanos más grande que hubo, que fue en Naciones Unidas, en Viena. Viajó Adolfo Pérez Esquivel, en el 93. Varios, ¿93? Sí. Y ahí había gente pesada, qué sé yo, estaba por ejemplo Jimmy Carter, estaba el Dalai Lama, estaba el canciller de Cuba, ayúdame Luis, para que tenía mucha proyección de la... Sí, sé a quién te referís, ya va a venir el nombre. No. Bueno, No. estaba Sé a quién te la mujer de Mitterrand, o sea, había... Y se cruzaban discusiones muy fuertes, por ejemplo, respecto a los tibetanos con respecto al gobierno de China, los derechos universales versus los derechos humanos vistos de una perspectiva más según la cultura, el relativismo que planteaban las mujeres árabes, por ejemplo. Y en cada discusión se subía y daba vuelta a todo frente a este personaje que eran todos de un nivel muy alto, ¿no? Felipe Pérez Roque. ¿O Robaina? Robaina, que también hizo Roberto un discurso muy virulento, pero él los daba vuelta a todos, y estamos hablando de figuras de muchísimo renombre, ¿no? Así que, bueno, y en el Foro Social Mundial, que me tocó cubrir varias veces en Porto Alegre, también la presencia de Eve, ni que hablar en cuestiones de acá en Argentina, pero digo, en el plano internacional me acuerdo de cosas que no le tenía miedo a nada, quiero decir, ¿no? Que daba vuelta a cualquier escenario por más que estuviera enfrente de quien estuviera, ¿no? Recuerdo en La Carbonilla, en uno de los barrios donde trabajaban, una vez nos habían invitado, de tanto en tanto invitaban gente que trabajaba en la radio para ver cómo trabajaban las madres, y recuerdo que había sido una reunión circular porque había gente del ejército que estaban dando una mano para ver cómo se podía trabajar en la urbanización de La Carbonilla. Me acuerdo que Eve estaba muy preocupada porque los pibes jugaban la pelota muy cerca del alambrado que daba la vía, entonces cuando se iba la pelota a la vía, bueno... Entonces se arma todo un círculo de trabajo y estaban los referentes que habían mandado el ejército, había algunos referentes del propio barrio y estaban vecinos y vecinas y estaban las madres. Y entonces dice, bueno, dan la palabra y le dicen a Eve, bueno, que hable. Y dice, no, primero que hablen los barrios, que hable el barrio. Entonces empiezan a hablar todos los referentes y cuando terminan de hablar todos los referentes le dan la palabra a Eve. Y Eve dice, no, yo lo único que tengo para decir es perdón por no haber venido antes, yo no voy a hablar, yo vine a escuchar. Y yo estoy seguro que eso Eve lo pensó, pero sin duda, en el segundo cero. Sabía que ese era el golpe de efecto que tenía que dar y estaba dando un testimonio de cómo la política tenía que actuar. Estamos cerrando la charla. ¿Por qué se nos ocurrió, vuelvo al principio, por qué se nos ocurrió hoy? Porque da la sensación que hay algo de las madres que tiene que ser leído por la política de estos tiempos, por la dirigencia de estos tiempos. Yo siempre pienso que las madres ven los pliegues de la posibilidad de actuar de una realidad que a veces la dirigencia no ve. Porque no se anima, porque no se toma el tiempo, porque le falta imaginación, porque creen en que la correlación de fuerza no se lo permite, por el posibilismo, por un montón de cosas. Y es cierto, las madres eran las madres de Plaza de Mayo, pero después de todo eran madres que habían perdido a sus hijos, que tenían determinada edad, pero que su capacidad era esa inventiva. Y entonces, bueno, no quiero terminar con la pregunta obvia para hacerle a Luis. La pregunta obvia sería, ¿qué cree que haría Eve en estos contextos? Porque me parece que la respuesta está en todo lo que nos acaba de contar. Ya la saben ustedes, ya lo sabemos, ya está. Así que cerrá vos con lo que quieras, Luis, y gracias por haber venido. No, básicamente, bueno, agradecerles y me parece que coincido totalmente con lo que vos decías, y me parecía muy interesante cuando me comentabas esta idea de a partir de la figura de Eve, de la acción de las madres, pensar también esta coyuntura, esta actualidad. Y me parece que es importante que también que podamos profundizar en la lucha de las madres, ¿no? Me parece que a veces me da la sensación, quizás por haber estado cerca de ellas, de que son poco consideradas en el escenario de la política, ¿no? Y no somos conscientes de que somos contemporáneos.
de las madres, ¿no? Somos contemporáneos de personas que transformaron... ¿Qué significaría ser más consideradas? Estudiarlas me refiero en su práctica política, ¿no? En esto que estamos hablando, ¿no? Me tocó acompañar a Eve un montón de veces cuando había durante el macrismo, por ejemplo, detenciones, esas detenciones arbitrarias en las manifestaciones, algo que se ve muy recurrente ahora, y Eve iba a ver a los presos para liberarlos. Y además Eve decía, yo no vengo a ver a uno porque milita en Madre, porque estudia en Madre o porque es trabajador de la red de las madres, vengo a todos. Y una vez había estado con un pibe que tenía puesta la camiseta de San Lorenzo, un pibito que tendría 19 años, tenía una piba, una hija muy chiquita, una bebé, y que había sido agarrado el voleo en una manifestación. Y Eve estaba muy conmovida por esa situación, y cuando nos vamos, lloraba Eve, porque era una persona además que mantenía la emoción a flor de piel, y empieza a pensar cómo ayudarlo, y me pide que consiga el teléfono del presidente de San Lorenzo, porque como el pibe tenía la camiseta de San Lorenzo, para ver la posibilidad de conseguirle laburo, a ver si San Lorenzo podía hacer algo, cosa que hizo Eve, llamó, consiguió, y le consiguió un puesto como canchero, ¿no? Como para que cuando saliera de esa prisión arbitraria, su realidad no siguiera como el día anterior, digamos. Sí, ¿no? claro. Entonces me parece que esa es la acción que implica considerar a las madres, ¿no? Corregime esto que recuerdo vagamente. Yo no sé si era Cristina o de quién decía Eve, si la meten presa, yo me meto presa con ella. No sé si era de Cristina o de Cristina. De Cristina. Sí, bueno, esas cosas que las madres han hecho tantas veces, ¿no? Esta cosa de cuando se querían llevar presas a las madres en plena dictadura, que las madres daban los DNI, digamos, los documentos en ese entonces, para permanecer más tiempo en la plaza, porque en ese momento cada patrullero se comunicaba con una central para pedir la averiguación de antecedentes, entonces en vez de hacerlo por 1 o 2 personas, lo tenía que hacer por 40, en vez de estar 1 minuto en la plaza, estaban 50. Sí. Entonces, esa denominación de locas, digamos, nadie quería que la dictadura pidiera antecedentes tuyos en ese momento. Y la madre decían, por favor, el mío, no se olvide. Entonces, para ganar tiempo y estar más tiempo en la plaza. También este lema, ¿no? De si tocan a una, tocan a todas, y ir presas juntas, y que eso se repitiera todos los jueves. A mí hay algo de lo cotidiano ahí. Por ejemplo, Eve contaba cuando viajó mucho tiempo Eve entre Buenos Aires y La Plata, ¿no? Todos los días venía entre su ciudad, la que vivía, y Buenos Aires, y cada vez que bajaba, en una época, durante la dictadura, cada vez que bajaba del colectivo, la estaban esperando, ella tenía que caminar unas cuadras hasta su casa, y la cagaban a palos, todos los días. O sea, para mí pensar esa escena... ¿Eso en qué momento? Durante la dictadura. Esa escena de saber que vas a bajar y que te están esperando y que no sabes si va a ser peor o no, pero además se ve con la convicción de no cambiar de parada, porque decía, si cambio de parada, perdí. Es una derrota cambiar de parada. Y bancarse, que te corrieran, que te persiguieran, que te amedrentaran, y hacerlo al otro día, ¿no? Y hacerlo al otro día, y hacerlo al otro día. Déjame hacerte 2 preguntas que yo veo que las maltratan las madres en algunos medios, un poco por no estudiarlas, por no saber. Perdón, Néstor no entró en la columna internacional, 1000 disculpas si nos quedaron algunos temas. Por favor, mañana vamos a hablar de Lula y Cristina. Ahí está, mirá. Es mañana el día. Es mañana. 2 preguntas muy concretas. ¿Qué significa la marcha de las madres cada jueves para las madres? ¿Qué es eso? El encuentro con sus hijos, ni más ni menos. Es un momento de íntimo, pero a la vez público. Es la marcha quizás más cortita, porque dura muy poquito, pero que se extiende hace casi 50 años, y yo creo que es el mejor medio de comunicación que se haya inventado alguna vez. Estar ahí. ¿Qué definición? Sea un espacio es el mejor medio de comunicación que se haya inventado. Y además es un espacio de encuentro permanente, es un espacio de expresión, y es un espacio que te permite, contrariando todo, así como las madres dicen que fueron paridas por sus hijos, cosa, digamos, contra natura, digamos, creo que también permite predecir el futuro, ¿no? Porque no sabemos cómo van a seguir siendo los inviernos, no sabemos si los diarios van a seguir siendo en papel, pero sabemos que los jueves a las 15:30 siempre va a haber alguien. Y no faltaron nunca desde el 30 de abril del 77. Jamás. Y la última, ¿por qué no es una ronda? ¿Por qué es una marcha? La explicación que dan las madres es porque rondar es rondar sobre lo mismo, y porque marcha tiene un significado político. Es decir, fui a una marcha, no es lo mismo que si fue una ronda pensé que fuiste a una calecita. Entonces, las madres, si uno decía ronda delante de ellas, la corrección era inmediata y daban esta explicación, ¿no? Para la asociación, lo que ocurre cada jueves es una marcha. Tiene un norte, una marcha tiene un norte, ¿no? Claro, vayas a algún lugar.
Gracias, amigo. Gracias a ustedes. Luis Arranz estuvo con nosotros. 6 de la tarde nos estamos yendo. Néstor, querido, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, Luispa. Hasta mañana. Quédense con Andrea Recupero para hacer la vuelta completa. Mañana, jueves, marchan las madres a las 3:30 como siempre y pegadito hacemos que vuelvan las ideas. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis